Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, +1-809. Hello. Elsa, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Manuel? Que yo tengo 2 días llamándolo, estoy harta de llamarlo y no me coge la llamada. No, pero ahora me manda un mensajito de WhatsApp diciendo, tranquila, deja de estar alarmando, que ya yo hablé con Elsa. ¿Quién es la que está alarmando si la que llamaste fuiste tú? Óyeme, tú te vas a meter en un lío grande un día. ¿Cómo va a ser posible que tú me estés llamando para esa mierda? Óyeme, busco oficio. Que busque oficio, mi amor, pero la que se pasa viendo televisión y creyendo en todos los disparates que oye eres tú, mi amor. Por favor, ubícate, que tú te crees que todo el mundo tiene que estar atento a ti, tratarte como una reina por la jodida cajita esa que tú mandas. Óyeme, a Dios que te perdone. A Dios que te perdone. Tú sabes cómo yo me fajo en este país para ayudar a mi familia. Y mira cómo tú te estás expresando. Ay, ahora te hace la ofendida, Elsa, ubícate. No te olvides del joyo de donde tú saliste y deja de ser tan miseriosa. Ah, tú no cambias, mamá, ¿no? La misma carajita envidiosa y chismosa de siempre. A ti ni tu familia se te salva, vieja. De esa mente de miseria, loca, cambia el chip. Take it easy. Ay, a mí no me venga con tu inglés, esa vaina con otra gente que eso no va conmigo. Y óyeme lo que te voy a decir y escúchame completamente. Ok, mira, ¿sabes una cosa? Yo no tengo tiempo para ti. Elsa, no me cuelgues. Bye. Elsa. Aló. Elsa. Elsa. Me llamó 30 minutos más tarde. Yo no le respondí. Yo ignoré su llamada. En ese mismo orden, personas de diferentes provincias del país se quejan de que el gobierno no les provee de la ayuda necesaria. Alegan que las raciones de comida que les han suministrado no son suficientes. Señores, miren la funda que está dando el gobierno, mire, ¿usted cree que eso es justo? A regozo a uno le dé ese virus por estar haciendo esa fila tan larga y miren lo que le dan, miren, una creta de pan, miren, una funda de harina, ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer con eso? ¿Usted cree que eso es justo para una familia que tiene que estar buscando ser pan de cada día, que tiene que salir y ahora tiene que quedarse en la casa? Porque uno no puede salir por este virus, ahora vienen a darle esta fundita ofendiendo a uno. Esto llora ante la presencia de Dios. Esto llora ante la presencia de Dios. Esto no es justo. Mire, yo no soy baúl de nadie porque yo tengo que decírselo. Esto ni a los perros hay que dárselo, porque los perros no se merecen eso. Y mire, yo espero que usted riegue este video para que la gente sepa qué es lo que está haciendo el gobierno con su cuarto. Dios que me perdone, gobierno. ¿Pero tú viste esto? Sí, yo vi eso. También vi otro video de un tipo que agarró una funda de comida y la tiró en el piso. Conche, ¿pero qué? Es un abuso. Eso es lo que da rabia. Hasta yo lo hubiese hecho. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay necesitando eso? ¿Para que tú cógela y después botarla? Está bien, bótala no, pero, cónchale, en esta situación que estamos, el gobierno tiene que suplir con las necesidades básicas de la gente. Y si va a dar una ayuda, tiene que ayudar algo que valga la pena, no una miseria como esa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a la gente le gusta que le den. Y cuando no se le da lo que ellos entienden que merecen, entonces se quillan. Ajá, ¿y qué tú quieres decir con eso? Que el pueblo es culpable de que el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Que lamentablemente el pueblo tiene lo que merece por lo que elige. Y mi abuela siempre me lo decía. Estudia, mijo, edúcate para que no tenga que depender de nadie. Y siempre guarda pan para mayo. Y mire, ese mayo llegó. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay que no tiene un peso ahorrado? Que los que están en deuda. Que lo único que les gusta es vivir de la caridad y fantameando. Que no se ajustan a la realidad de su vida. Porque para comprar tenis, celulares caros, ahí sí tienen. Pues mira, que coman celulares y tenis caros y que no jodan, cojollo. Sí, pero eso no quita que lo que el gobierno está dando una miseria, ¿eh? Miseria tiene quien a esta altura no aprovecha las oportunidades que tiene y herramientas gratis para educarse.
Esos son los que tienen la miseria en su mente. Los que nada más viven yendo a marcha, siguiendo gente sin ni siquiera saber el propósito. Mira, yo te voy a decir una cosa. El gobierno siempre ha creído a la gente bruta. Y por muchos años la hemos educado con el DAO. Y no este gobierno, no. Todos los gobiernos que pasan por aquí. Entonces, por eso yo digo que el pueblo, aunque actúe como responsable, es una víctima más del gobierno. Mira, este tema es muy complicado y entiendo que hasta personal. Ahora, en mi corta edad, en lo poco que he vivido en esta vida, y humildemente te digo, que entiendo que nosotros tenemos que aprender autodidácticamente. Para que inclusive dejemos de estar repitiendo lo que otros nos dicen. Para que ojalá en algún momento elijamos buenos gobernantes. Y que no se nos olvide cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Para que exijamos nuestros derechos. Vamos a dejarlo ahí. Dime a ver, Ander. Viejo, tú viste. ¿Qué? ¿Tú no viste la noticia? Bueno, yo no la veo, pero Víctor siempre me mantiene al tanto con toda esa vaina. El noticiario de Ani, que salió un tipo con un lío de una comida. Ah, sí, me tienen harto con eso, man. Mi experimento. Sí, mi experimento. Todo eso es mentira. Fue un estudio social que yo hice con un tigre ahí que quería un par de minutos de fama. Oh, o sea, ahora tú te estás dedicando a engañar a la gente. No, yo no estoy engañando a nadie. Lo que pasa es que tú sabes que hay gente que se cree todo lo primero que ve en la televisión. Sí, men, pero contrale, o sea, que tú piensas que van a decir tus seguidores. Mano, tranquilo, no va a pasar nada. Ya yo estoy consiguiendo un par de entrevistas con los canales de televisión para aclarar todo. Por favor, porque ok, de tu con experimento, pero mira, Víctor y yo amanecimos hasta discutiendo por eso hoy. Mano, hablamos después, que tengo la musa revolteada. Y felicidades por tu asunto. Dios.